Volvamos a foja cero, dijo Jack el Destripador. Es una de las tantísimas referencias sarcásticas que inundaron las redes tras el repliegue anunciado por Macri respecto de los 2 escándalos convertidos en bola de nieve. Pero ninguna ironía superó a la del errorismo de Estado, también publicada en las redes, aunque el origen es del 12 de agosto del año pasado, de un chiste de Rudy y Daniel Paz en página 12. Se nos ocurre que en esa figura retórica, errorismo de Estado, se condensa el centro del tema. Lo primero a que interpela la expresión es responder si se está auténticamente ante una retahíla de hierros más propia de un gobierno de pasantes que de deseos, según otro hallazgo descriptivo adjudicado al diputado Diego Bocio. Parece estar clara la práctica del si pasa, pasa, como dispositivo macrista para el cálculo y ejecución de sus medidas. Sin embargo, ese hábito mostró y demuestra tener aciertos que hoy se olvidan gracias a los tremendos pifies de implementación repercutidos en lo que va de febrero. Uno de esos aciertos que hace poco recordaba este espacio, este programa, fue el intento de colar por la ventana a 2 jueces supremos. Las reacciones adversas, cuando la gestión de Cambiemos recién comenzaba, provocaron un paso atrás que se transformó en 2 adelante al negociarse en el Senado los mismos nombres que la jugada había impuesto. Ese fue un muy buen si pasa, pasa. Y aún en medio del desaguisado comunicacional de estos días, hay, sin ir más lejos, los recortes de programas varios en el Ministerio de Educación, un ministerio virtualmente desmantelado, y en el presupuesto destinado a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. De igual modo fue ratificada la candidatura del abogado Carlos Horacio de Casas, lo habíamos mencionado también hace unos días, un cavernícola defensor de represores sin abundar en restantes chiches, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La canciller Susana Malcorra, emparentada con el estilo de esa te la debo, dijo no tener, textual, todos los detalles del tema, pero ratificó que a ella no le llegó, textual, ninguna razón para que el candidato no se mantuviera. Es decir que las impugnaciones de la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, organismos gremiales y Memoria Activa contra este personaje, y esos son solo algunos de los organismos, de las entidades que lo impugnaron, para la canciller son ninguna razón. Lo concreto es que, tapado el elefante con varios elefantes, estas y otras tantas pasaron y continuarán haciéndolo después de haber probado si pasaban. Lo han hecho con la paritaria nacional docente, con el intento de no reconocer la de los bancarios. Nobleza obliga, vale remarcarlo, no es una estratagema que quiere adjudicarle con exclusividad a esta banda gobernante, ni acá ni en ningún lugar de cualquier tiempo. Ocurre que para el caso, lo globolúdico trazó imagen de otra cosa, y que entonces, cuando hay deficiencias en ese accionar, las facturas adquieren mayor dimensión, incluyendo al palo propio, como acontece ahora con la prensa rabiosamente oficialista, que apenas exige profesionalismo, prolijidad,
cinismo republicano en la aplicación de los intereses comunes. Pero no es de ninguna manera que el si pasa, pasa falla siempre. Casi que al contrario. Lo que sí acaba de pasar es la acumulación de errores implementativos en un lapso demasiado corto. Y que las respuestas de los funcionarios han sido desopilantes, llegando al límite de que la cadena mediática privada, la constructora del muro de propaganda y protección gubernamentales, pide, y lo pide casi sin ambajes, la cabeza de Peña, Quintana, Lopetegui. Esto es la tríada que debe proteger a Macri de su impericia, para ser extremadamente suaves, en aspectos de gestión y muñeca política. En síntesis, algunos de los rasgos, los citados y sigue la lista, que determinan capacidad como jefe de Estado, más allá de valoraciones ideológicas. Una segunda apreciación, creemos, basada en el artilugio de que hay un presidente y compañía que si se equivocan tienen la humildad para corregirse, es cómo se retroalimenta el ardid de probar a ver si pasa. El afer del correo es de una gran categoría simbólica. El gobierno pretende, y así lo jugueteó Macri en su conferencia de prensa, que basta con haber reconocido la metida de ambas patas y pregonado el retroceso. Por empezar, y dicho con un sentido no tan figurado, deberían volver a cero no una, sino 22.000 fojas, que son las del expediente acumulado del asunto que pretendieron cerrar entre Macri y Macri. La propuesta abusiva que la familia gubernamental arregló con sí misma ya fue aceptada por el Estado en el hábitat judicial, de forma que si el Estado incurre ahora en el retiro de su aceptación, estaría alegando como defensa su propia torpeza. Y eso, como muy bien lo sintetizó en La Nación de ayer el colega Diego Cabot, es contrario al derecho. En otras palabras, y también a fines de resumir lo que varios especialistas del área ya alertaron en estas horas, con escasa repercusión mediática, porque el encuentro presidencial con la prensa habría bastado para aquietar las aguas, más vale que junto a la detención de Milani. Macri cree, o dice creer, o le sugirieron afirmar para salir del paso, que alcanza y sobra con un chasquido de dedos para poner reversa. Nada más lejos de la sinceridad jurídica y sobre todo, nada más amañado desde la intención política, que consiste en retomar el ver qué pasa una vez, alguna vez, en que el oportunismo de la familia pueda tener mejor suerte. A valores de este momento suena ridículo, visto el incendio que se desató por resbalones autoinfligidos, pero ¿alguno de ustedes conoce entre nosotros algún episodio que le haya significado a esta clase de grupos empresariales un perjuicio de quiebra sancionado y efectivo? Se sabe, y se sabe largo, del quebranto en la confiabilidad de las representaciones partidarias, que aquí y en otros lados impone el facilismo, la mierda esa del discurso antipolítica, a favor de que la política quede en manos de los hombres de negocios con el Estado, como los Macri. Pero no se conoce, o no con relevancia, que la indignación contra el mundo de los negociados particulares despierte la inquietud de la prensa hegemónica y las buenas conciencias democráticas que financian la necesidad de que el choreo, curreo o sucedáneos sean mínimamente escrupulosos. Eso es lo que está pidiendo hoy la prensa.
de ellos. Por favor, sean prolijos. Es en este tercer aspecto cuando arriba a su nodo aquello del errorismo de Estado, ya que estábamos arribas. Otro elefante que parece haberse perdido entre paquidermos más grandes, aunque hoy hay alguna novedad que después comento. El sacudón que detonó esta que fue la peor semana de gobierno en sus relaciones públicas, porque se adosó al convenio del correo entre Macri y Macri, fue el recorte al aumento jubilatorio. Que ese hachazo significara solo 24 pesos en los saberes mensuales de la clase pasiva, siendo que el núcleo no era ese, el núcleo estaba en el ahorro gubernamental por miles de millones de pesos, terminó por ser una anécdota con la explicación de la jefatura de gabinete. No ameritaba consultar al Congreso, sostuvieron desde la jefatura de gabinete. Bueno, si algo faltaba para corroborar el respeto macrista a las instituciones, era justamente un argumento de semejante naturaleza. Pero por ese pequeño detalle no se debe perder de vista que, para variar, se han equivocado nuevamente, todo comillas, contra el ingreso de los sectores más vulnerables. El errorismo jamás es variopinto. Jamás. Sea que se trate de la distribución de la torta, de olvidarse que de pronto hay unos papeles en Panamá que comprometen a papá y a familiares y a amigos y a mí, o de que no saben cómo salir de una imagen externa desvencijada que el muro mediático oculta, porque Argentina tiene una presa política. El colega Juan Pablo Peralta de Radio El Mundo, quien le hizo tragar a Macri bastante saliva al preguntarle con qué fórmula se afronta la sucesión de tarifazos en medio de despidos y recesión, recibió como solitario retruque que el presidente se va a dormir y se levanta diariamente preocupado por el ajuste necesario y devenido de la herencia recibida. No hubo oportunidad de repreguntarle si hay algún sacrificio reclamado al complejo agroexportador, al financiero, al comercial, etcétera. ¿Acaso porque no estaban algunos o tantos de lo que tanto querían preguntar, de los que tanto querían preguntar cuando estaba el kirchnerismo? El interrogante, y cerramos, nos parece siempre, el interrogante después de que Macri dio la conferencia de prensa para salvarle las papas a sus ineptos colaboradores, que es lo que interpretaron los voceros oficialistas de la cadena privada, el interrogante es si se logró planchar el descontento, la irritación, digamos el desasosiego reflejado en las redes, que es lo que obsesivamente preocupa al gobierno. Parecería una pregunta frívola, durambardesca, porque se supone que en medio de un cuadro económico lamentable no hay artificio comunicacional que sea suficiente. Y menos que menos, cuando fue desde los propios aliados, en parte, que saltaron los fusibles, y siendo que Macri, bueno, no es precisamente un campeón de la oratoria. Pero no, es una pregunta válida, porque sería evidente que hay una relación directamente proporcional entre cuánto pegan las sospechas o certificaciones de corruptela y la situación o expectativas económicas. Con un escenario de conflictos crecientes que incluye la probabilidad de que no empiecen las clases, el impacto por el alza de tarifas, cierres de empresas, pérdidas de empleo y ninguna apuesta de recuperación que no sea seguir endeudándose con la entrada de fondos especulativos, que son los únicos que entran, el gobierno está atado a que persista cierto imaginario de contraste con la gestión kirchnerista en términos de decencia pública.
Si esa careta también empieza a caerse, muchos terminarán de descubrir que Macri es Macri, no el cotillón que compraron en campaña.